Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo número 1 conformado por los siguientes integrantes: Almeida Bajaña Sandy, Anchundia Luzardo Rub, Aveiga Morales Dayana y Bajaña Cornejo Coraima. Nuestro tema es lógica matemática. Mi tema es proposiciones y tablas de verdad. Los objetivos de esta sección son los siguientes: distinguir los diferentes tipos de razonamientos usados en un lenguaje natural para la interpretación apropiada de un procedimiento lógico-matemático. 2. Comprender la importancia de la lógica simbólica en el estudio de los fundamentos de las matemáticas, logrando desarrollar un pensamiento analítico y crítico. 3. Comprender las proposiciones y su clasificación. 4. Generar una tabla de valores donde se puedan comparar dos o más proposiciones. La lógica es un procedimiento razonado que no acepta conclusiones cerradas. Esto se puede lograr definiendo en forma estricta a cada uno de los conceptos. Todo debe definirse de tal forma que no dé lugar a dudas o imprecisiones en la veracidad. Un enunciado u oración se puede definir como una palabra o grupo de palabras que declara, pregunta, ordena, solicita o exclama algo. Sin embargo, en lógica simbólica, una oración tiene un significado mucho más específico y se llama proposición, que son los elementos fundamentales de la lógica. Una proposición es un enunciado que solo puede ser verdadero o falso. El valor de verdad de una proposición es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la proposición. Este puede ser verdadero 1 o falso 0. Para comparar dos o más proposiciones, utilizaremos una herramienta denominada tabla de verdad, la cual es una representación de los posibles valores de verdad que podría tomar dos o más proposiciones. Las tablas de verdad sirven para mostrar los valores, las relaciones y los resultados posibles al realizar las operaciones lógicas. Por lo general, se utiliza proposiciones del tipo compuestas, las mismas que son proposiciones relacionadas con un conector lógico. Gracias. Operadores lógicos. Los objetivos de este tema son: número 1. Identificar las operaciones lógicas y de las proposiciones presentes en un determinado tiempo. 2. Traducir una proposición expresada en un lenguaje simbólico. En el lenguaje cotidiano se usa frecuentemente proposiciones más complejas. Se torna en una necesidad para poder establecer nexos para las proposiciones, a las cuales se les denomina conectores u operadores lógicos. Los conectores lógicos son: 1. Negación. 2. Conjugación. 3. Disyunción. 4. Condicional. 5. Bicondicional. Estos operadores lógicos tienen un orden o jerarquía que se debe respetar al momento de su aplicación. Negación. Bicondicional. Dadas dos proposiciones P y Q, su bicondicional es la proposición P y Q, que será verdadera si ambas son verdaderas o si ambas son falsas y falsas en los dos casos. A continuación voy a desarrollar un ejercicio de operadores lógicos. Vamos a construir la tabla de verdad compuesta y vamos a determinar si es tautología, contradicción o determinación. Vamos a hacer dos columnas y en los encabezados colocamos las proposiciones simples P y Q, que son las que podemos identificar. Tenemos 4 filas porque tenemos dos proposiciones simples y aplicamos la fórmula que es 2 a la n, es decir, 2 a la 2. N es el número de proposiciones simples, en este caso 2, que nos da 4. Por lo tanto, tenemos 4 posibilidades para la tabla de verdad. ¿Cuáles son esas 4 posibilidades? Comenzamos con 2 verdaderas y 2 falsas. Es decir, la primera columna son mitad verdaderas, mitad falsas. En la siguiente intercalamos los valores de verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso. En el siguiente paso creamos una columna para comenzar con la operación que tenemos dentro del paréntesis. Es decir, P entonces Q. Sabemos que en el condicional es falso cuando de una verdad se llega a una falsedad. Es decir, en este caso es falso, el resto son verdaderas. Luego agregamos una nueva columna donde vamos a realizar esta operación, la que tenemos dentro del corchete. Es decir, P entonces Q y Q. Es decir, vamos a hacer la conjunción entre esta columna de valores y la columna de la Q. Recordemos que la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces escribimos verdadero en estos dos casos y el resto son falsos.
Por último, realizamos esta operación que nos plantea el ejercicio. Para ello creamos una última columna donde vamos a escribir esta operación. Y vamos a realizar el condicional entre esta columna y donde está la Q. En esta dirección de aquí para allá. Es falso cuando de una verdad se llega a una falsedad. No lo encontramos en ningún caso, por lo tanto va a tener el valor de verdad, lo cual quiere decir que la proposición que estamos examinando se trata de una tautología, porque todos nos dio verdadero. A continuación voy a desarrollar un ejercicio de lógica matemática. Para empezar, vamos a llenar la columna de P con 2 opciones verdaderas y 2 falsas. Y a continuación, la columna de Q con verdadero, falso, es decir, intercaladas. Empecemos con la operación I, es decir, la conjunción de P y Q. El I es verdadero solamente cuando las dos son verdaderas. En este caso es verdadero y las demás son falsas. Seguimos con la disyunción entre P y Q, es decir, el conectivo O es falso solo cuando las dos son falsas. O sea, aquí el resto es verdadero. Por último tenemos la operación L, entonces es la condicional entre P y Q, es decir, esta columna aquí, y P o Q, que es esta columna de aquí. Nos vamos a concentrar únicamente en las dos columnas y vamos a encontrar entonces el entonces falso cuando de una verdad se llega a una falsedad. Buscamos ese caso de verdadero donde diga falso y vemos que no está, por lo tanto ninguna de las opciones va a ser falsas, por lo tanto todas son verdaderas. En este caso, cuando todo es verdadero, tenemos lo que se conoce como tautología.